Vive Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde en esta noche, amado hermano y amigo que me escuchas. Soy tu hermana Paquita Monge. Y quiero saludar a todos nuestros hermanos, amigos, compañeros del ministerio en este momento, Vive Jesús. Y también quiero enviar saludos de la Nueva Iglesia Sinaí, que junto a mi esposo, el pastor Gilberto Ventura, nos honramos pastorear. También quiero saludar a todos los hermanos fieles del programa Dios ha sido fiel, que todos los miércoles se transmite a las 9 de la noche por la emisora Radio Redentor, y que por razones obvias pues no lo estamos dando, pero hoy voy a conceder, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, una cápsula sobre la palabra del Señor. Y hoy quiero reflexionar de los primeros 2 versículos del Salmo 91, que dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Le doy gracias a Dios porque unos años atrás yo fui bien inquietada a estudiar este salmo y decidí hacerlo sin prisa, texto por texto, y Dios me dio la oportunidad de preparar un estudio muy intenso de este salmo. Hoy solamente quiero compartir los primeros 2 versos contigo. Vive Jesús, aleluya. Este salmo es hermoso y a la gente le encanta este salmo, porque es un salmo de protección. Vive Jesús, aleluya. El ser humano por naturaleza, vive Jesús, tiene la necesidad de un abrigo innato, pues porque muchas veces nos sentimos solos, nos sentimos desprotegidos, y ante los elementos que muchas veces nos rodean, vive Jesús, siempre estamos buscando a dónde acudir. Es por eso que muchas veces en esa misma necesidad, vive Jesús, de sentirnos así y de sentirnos a salvo porque nos rodean situaciones amenazantes, pues buscamos refugiarnos en algo. Y lamentablemente a veces recurrimos a todo menos a Dios. Buscamos refugiarnos muchas veces en la comida, en el alcohol, en las drogas, en las pastillas, en el psiquiatra, en el shopping, porque a veces pues nos convertimos en compradores compulsivos. En el trabajo, muchos desean seguir trabajando y trabajando. En la televisión, en el internet, ¿verdad? En todo lo que pueda haber en el internet, como el Facebook, Twitter y todas esas cosas. Pero el Señor tiene un lugar secreto, un lugar maravilloso, donde nosotros podemos acudir y correr allí en momentos como este que estamos viviendo. Estamos viviendo en un momento donde nos sentimos amenazados. Y yo no sé usted, pero cuando yo estoy en mi casa, yo siento siento más seguridad, porque tengo un techo que me está cobijando. Por ejemplo, cuando mi esposo sale de viaje, pues me preocupo un poquito más porque tengo que estar pendiente a las ventanas, a la puerta, que todo esté cerrado. Pero cuando mi esposo está, pues yo siento un poco más de seguridad, pues porque tenemos ese techo. Por eso cuando vienen situaciones así como las tormentas, los huracanes, todos nos sentimos en nuestro hogar más seguros, porque tenemos un techo donde podemos cobijarnos. Y en este tiempo que estamos viviendo con esta pandemia mundial, pues todos hemos tenido que ahora estar en nuestro hogar disfrutando muchas veces, ¿verdad?, de ese tiempo que muchas veces le hemos negado a nosotros mismos y a nuestra familia. Entonces, siempre en medio de esas amenazas, siempre buscamos escapar, ¿verdad?
para poder sobrellevar esa ansiedad y esa angustia, ¿verdad? Y tratamos de escapar hacia la adicción y hacia cualquier cosa que nos pueda brindar seguridad, porque el ser humano necesita sentirse seguro. Pero hay un lugar de refugio, hay un lugar, y Dios desea, como todo Dios amoroso y Padre Celestial que es, vive Jesús, que tú aprendas a conocer ese lugar y que corras a sus brazos por consuelo y protección. Dios tiene un lugar seguro donde tú puedes vivir sin tener miedo, sin tener angustia, desesperación. Y no tienes que vivir escapando hacia una peligrosa adicción para conseguir alivio a tus preocupaciones y a tus temores. Por eso en esta noche el Señor nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo, vive Jesús. Fíjate que en el Salmo 91 Moisés describe su lugar secreto, libre del temor de todos los ataques del enemigo contra su vida. Él lo llama la sombra del Omnipotente, su propio hogar en la presencia de Dios. Y no hay cosa más hermosa, hermano, que tú puedas encontrar ese lugar y que puedas vivir en la presencia de Dios. Las buenas noticias son que cuando tú corres hacia la sombra de Dios, Él te protege de toda clase de daño con su gran poder. Él quiere que tú sepas que ya no tienes que vivir atemorizado ni angustiado nunca más. Vive Jesús. Por lo tanto, nosotros debemos recurrir a ese lugar secreto, a ese lugar de refugio. Vive Jesús. El Señor en este salmo, Él está extendiendo una alfombra roja y para invitarnos a nosotros a entrar, para que nosotros podamos ser parte de esa bendición que hay en el Salmo 91. Vive Jesús. Aleluya. Pero hay unas cosas que nosotros debemos considerar antes de recibir todas las promesas que están incluidas en ese salmo. Y una de ellas es dar el paso. Para habitar al abrigo del Altísimo, vive Jesús, la decisión de entrar bajo esta cubierta debe ser tuya y debe ser mía. O sea, nadie te puede empujar, nadie te puede obligar, vive Jesús. Ustedes saben que cuando pasan las tormentas, los huracanes, las agencias muchas veces tienen que meter presión y obligar a algunas personas que viven en lugares de mucho riesgo, ¿verdad? Pero en el Salmo 91, ese lugar secreto, que es el mejor lugar que podemos encontrar para refugiarnos, el Señor no quiere que tú entres obligado. El Señor te extiende la alfombra roja y te invita a entrar. Te dice, mira, aquí yo tengo un lugar donde yo quiero ser tu cobija, donde yo quiero ser tu techo, donde yo quiero ser tu abrigo, vive Jesús. Ese lugar existe y es real. Y está ahí para nosotros, vive Jesús, aleluya. Puedes creer absolutamente que Dios es tu refugio y eso es bueno, que tú lo creas. Vive Jesús. Puedes asegurarlo en tu momento devocional. Puedes enseñarlo en la escuela bíblica. Incluso tener la sensación cada vez que piensas en eso. Pero a menos que realmente te levantes y corras al refugio, nunca lo vas a experimentar. Vive Jesús. El lugar secreto que el Señor nos está llamando, nos está invitando, no es, oye bien, el lugar secreto no es asistir todos los días a la casa de Dios o los domingos a la iglesia. Eso no es el lugar secreto. Eso es muy bueno, pero no es el lugar secreto. Pertenecer a un ministerio de pastor, evangelista, misionero, lo que sea, o de adoración, es muy bueno, pero tampoco es el lugar secreto. Visitar sin cansancio los hospitales, las cárceles, los hogares de rehabilitación también son cosas muy buenas y son obras muy buenas y debemos hacerlas, pero tampoco es el lugar de refugio.
vive Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar, vive Jesús, y habitar, dar ese paso para habitar en la presencia del Señor, vive Jesús. El lugar secreto lo constituye la intimidad, vive Jesús, y la familiaridad con la presencia de Dios mismo. Muchos confunden experiencia con relación. Cuando entras al lugar de refugio, al lugar secreto, allí tú vas a tener una experiencia con Dios mismo. Por eso Moisés escribió de este lugar, porque Moisés logró encontrar ese lugar y logró hablar con Dios cara a cara y pudo tener una intimidad con Dios. Y Dios nos está invitando, Él quiere tener una intimidad con nosotros y nos está invitando a su lugar secreto, al lugar de refugio, donde allí tú no tienes que temer, donde allí nadie te va a hacer daño, porque Dios estará allí para protegerte, vive Jesús, aleluya. Esa intimidad, ese encuentro, ese lugar secreto se puede dar detrás de un sofá, vive Jesús, aleluya, en un rinconcito de tu habitación, debajo de una palma, frente al mar, a la orilla de un hermoso río o en un monte, porque es invocar la presencia de Dios. La iglesia somos nosotros, los seres humanos. El corazón es el lugar donde Dios quiere habitar. El templo es el lugar donde se reúne la iglesia. Por lo tanto, nosotros, ¿verdad?, debemos ansiar, debemos desear, debemos anhelar encontrar el lugar secreto, que como te dije, lo puedes encontrar ahora mismo. Cuando yo termine esto y tú quieras irte a una esquina de tu casa, invocar el nombre del Señor y decirle: Señor, yo quiero entrar en la sombra del Omnipotente, vive Jesús. Ese lugar de refugio es en realidad una relación con el Padre que se cultiva y se desarrolla invirtiendo tiempo suficiente para hacerlo muy personal, muy íntimo, vive Jesús. Pero para eso tenemos que separarnos de todas las cosas que nos rodean, vive Jesús. Celulares, aún de la pareja, ¿verdad?, con mutuo acuerdo, de los novios, de las amistades, de juntillas, de diversiones, de entretenimientos, de cine, de playa, de mall, de internet, lo que estamos viviendo hoy día. Hemos sido separados de todo eso. Y muchos se han desesperado, pero no están aprovechando la oportunidad que Dios les está dando para tener un encuentro con el Señor, para buscar ese lugar secreto. Otros están aprovechando el tiempo y están haciendo sus cadenas de oración, sus cultos de altar de la familia, que se había perdido por mucho tiempo, ¿verdad?, en los hogares, por todas estas cosas que yo he mencionado. Pero el Señor está llamando a nuestra atención, porque el Señor quiere tener una relación con nosotros. El Señor nos está anhelando y nosotros debemos también anhelarlo a Él, vive Jesús, aleluya. Entonces, el lugar secreto existe, el lugar secreto está ahí, y Dios quiere que tú habites a la sombra del Omnipotente. Por eso el Salmo dice: el que habita. Fíjate que dice el que habita, no el que visita, porque una visita es pasajera. A tu casa llega una visita y se va y se fue y ya, pero el que habita vive ahí. El Señor quiere que tú aprendas a vivir en Él, a vivir siempre en esa relación íntima con Dios. Entonces Él no quiere ya más visitas esporádicas de parte tuya, porque Él quiere tener una relación con cada uno de nosotros, vive Jesús. El segundo versículo dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Diré yo. En otras palabras, el Señor nos está invitando, vive Jesús, pero entonces nosotros tenemos que responder a esa invitación. Y el salmista lo está diciendo: tienes que verbalizarlo,
tienes que responder a esa invitación. Tú me estás invitando, Señor, pues mira, Señor, yo te digo a ti, yo te respondo que sí, que yo quiero que tú seas mi esperanza, que yo quiero que tú seas mi castillo, que yo quiero que tú seas mi Dios y en el único que yo deseo confiar. Yo anhelo que seas tú ese primer lugar en mi vida. Diré yo, en otras palabras, hay que verbalizarlo. Debemos aprender a verbalizar nuestra confianza en voz alta. Vive Jesús, vive el Señor, y devolverle al Señor esa palabra de que Él es poderoso y de que Él es el único. Yo oigo tantas noticias y tantas cosas que se mueven que ya muchas veces ni las veo, porque tanta noticia dañan el corazón, contaminan el corazón y la mente. Y lamentablemente yo sigo creyendo que independientemente si el hombre hace o deshace, no nos olvidemos que Dios es soberano. Y que a través de la historia, esto no es la primera vez que ocurre, han ocurrido otras pandemias, han ocurrido otros tiempos de peste, donde Dios siempre ha dado una salida. Y yo estoy confiando en el Señor, en la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. No se nos dice que solo pensemos en la palabra, se nos dice que digamos la palabra. Tú tienes que hablar con la fe y la seguridad de que Dios está ahí, de que Dios es tu refugio y que Él es tu confianza. Y en Él es que tú vas a esperar, vive Jesús. Aleluya. En Joel 3:10 dice y afirma que los débiles deben decir fuerte soy. Quizás en este momento tú estés atravesando un momento bien difícil en tu vida. Pues todo lo que estamos viviendo, personas que están perdiendo seres queridos, con problemas económicos, divorcios, tantas situaciones. Pero no importa lo que tú estés atravesando, hoy tú debes de levantarte y decir yo soy fuerte y en el nombre de Jesús yo voy a entrar al lugar de refugio. Tienes que levantarte, tienes que decir esa palabra, decirla con autoridad. Cuando nosotros leemos la Biblia y vemos a través de la Biblia las experiencias que tuvieron muchos de esos hombres de Dios, como David, como Sadrach, Mesach y Abednego cuando estuvieron en el horno de fuego, como Daniel cuando estuvo en el foso de los leones, y a todos Dios los libró en momentos donde estaban en peligro. Nosotros estamos en peligro, pero Dios nos va a librar, porque Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Cuanto más lo proclamemos en alta voz, más confiamos en su protección. Muchas veces nuestra mente y la palabra de Dios están de acuerdo, y eso es lo que debe suceder. Que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra boca y nuestro corazón se pongan de acuerdo en creer lo mismo, en decir lo mismo, para que las cosas de Dios sucedan. Muchas veces estamos, ¿verdad?, diciendo esa palabra porque sabemos y creemos que Dios va a fluir en manera poderosa. Y nosotros debemos creerlo y debemos confiar que así debe ser. Mire, hermano, yo como creyente he tenido momentos difíciles en mi vida, pero mientras más difíciles han sido los momentos, más me doy cuenta que lo que viene será mucho mejor. Y todo esto, hermano, todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Cuando nosotros lo decimos y lo entendemos, nos ponemos bajo su abrigo. Cuando declaramos el señorío y la protección, abrimos la puerta del lugar secreto. Las expresiones esperanza mía, castillo mío, es como un pronombre posesivo. El salmista proclama a Dios personalmente y conoce y sabe quién es Dios. Tú tienes que decirlo con seguridad. Él es un refugio. O sea, Él es mi esperanza. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi castillo. Tú eres mi fortaleza. Vive Jesús. Tú serás mi defensa. Vive Jesús.
tú estarás ahí conmigo y yo sé que tú no me vas a dejar, vive Jesús. Y que no importa los enemigos que nos estén invadiendo, que nos estén rodeando, Él nos protegerá porque Él es nuestro bodyguard, nuestro protección, vive Jesús, nuestro guardaespaldas. Él va a estar ahí. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Vive Jesús, aleluya. Algunos citan el Salmo 91 como si fuera una varita mágica, pero no hay nada mágico en él. Es poderoso y funciona, pero solo porque es la palabra de un Dios activo. Y lo confesamos en voz alta simplemente porque la Biblia nos lo instruye así. Las promesas de protección se encuentran a través de toda la Biblia. En toda la Biblia tú vas a encontrar todas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero el Salmo 91 es el único lugar de la palabra en que todas esas promesas se reúnen en una colección, dando forma a un pacto escrito con el Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios nos invita a un verdadero, vive Jesús, sometimiento bajo sus alas para entrar a su presencia. Y yo te invito en esta noche, no tengas miedo, descansa en el Señor, pero entra al lugar de refugio. El Señor te está invitando. Abre tu boca para que esa puerta se abra y tú puedas entrar y puedas sentir esa sombra poderosa del Omnipotente. Me gustaría luego, ¿verdad?, si Dios me permite, seguir tomando algunos de los versículos más adelante, porque este salmo es precioso y es bien profundo. Me encanta, vive Jesús. Pero hasta aquí lo voy a dejar. Simplemente les digo que Dios nos va a ayudar, que sigamos orando porque Dios nos va a ayudar a salir de esta situación en la que estamos viviendo. No tengas miedo, porque Dios no nos hará daño. Dios no nos va a lastimar. Él es nuestra sombra, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza en momentos de crisis. Gracias por tu atención en esta hora. Dios te bendiga, Dios te guarde y hacia adelante en el Señor. Dios te bendiga. Vive Jesús.